deberá poner a su disposición el poder político para acabar con estas relaciones de producción esta relación de producción existente, socializando los medios de producción, es decir, aboliendo la propiedad privada. Aquí es cuando la dialéctica produce su último movimiento, así como la burguesía, como clase dominante supuestamente, había engendrado al proletario como clase dominada. Cuando esta última se transforme en clase dominante, engendrará la síntesis que coronará el movimiento dialéctico y constituirá el fin de la historia, el advenimiento del paraíso comunista, la sociedad sin clases, sin política, sin Estado, sin religión. Esto es algo que, en pocas palabras, Marx decía que iba a suceder con arreglo a leyes históricas basadas en la ciencia. Extraigamos para concluir lo más importante de nuestro análisis que sigue. El marxismo analiza la sociedad de manera topográfica o metafóricamente hablando con la forma de un edificio. En la base o estructura de la sociedad, el marxismo coloca las fuerzas productivas y sus relaciones de producción, es decir, las tecnologías para producir y las relaciones de propiedad existentes. En la superestructura que se levanta a partir de esta base de carácter económico, los marxistas ubican al Estado, la ideología, la religión, la cultura, etc., siguiendo con la metáfora edilicia que va de lo suyo, que la manera más fácil de demoler un edificio consiste en levantar dos pilares sobre los que éste se apoya, y en esto se ha basado precisamente el marxismo tradicional. Las verdaderas revoluciones se pergeñan al nivel de relaciones económicas, pues todo lo demás, ideología, Estado, cultura, etc., es apenas un reflejo de aquellas. Lo que hay que hacer es transformar el sistema económico y lo otro se va dando por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe revolución propiamente dicha, si no se acaba con el régimen de propiedad privada existente de manera tajante. Tratar de dar una lucha al nivel de la superestructura, es decir, por ejemplo, a nivel ideológico o jurídico, sería lo mismo que pelearse con la sombra para el marxismo clásico. En el prefacio de su obra, Una contribución a la crítica económica política, Marx asevera siempre es necesario distinguir entre la revolución material en las condiciones económicas de producción que caen dentro del radio de la determinación científica exacta y la jurídica, política, religiosa, estética o filosófica, es decir, en una palabra, las formas ideológicas de la apariencia. El análisis que Karl Popper, filósofo alemán, detractor del marxismo, hace de este pasaje, es interesante entender lo que sigue, es decir, las modificaciones estratégicas y teóricas que sufrió el marxismo clásico a través del tiempo. En opinión de Marx, es vana la esperanza de lograr algún cambio importante mediante el uso de recursos jurídicos o políticos. Una revolución política solo puede desembocar en la transmisión del mando de un grupo de gobernadores a otro. Solo la evolución de la esencia subyacente, la realidad económica, puede producir transformaciones esenciales o reales. Esto es una revolución social. Pero de todo este castillo de arena que empezó a caerse más temprano que tarde, con la mismísima revolución marxista por excelencia, la rusa. Bueno, José, ¿tú tienes algún comentario de esta primera parte del capítulo 1? Sí, me parece que como tal el marxismo es muy claro con lo que busca. En ningún momento se quiere tapar la cara ni quiere decir como no es esto lo que queremos hacer, sino que es muy directo. Como la última parte que tú leíste que decía que no buscaban una revolución ni política ni jurídica, lo que uno esperaría de una persona que busca un gobierno basado en la elección de la mayoría, sino una revolución social. Y una revolución social basada en qué, sino en las ideas de unos pocos buscando el derrocar las ideas de los muchos, mejor dicho, lo que pasa ahora de unas minorías muy bullosas contra una mayoría silenciosa y cobarde. Es extraño que Marx y que los marxistas, los comunistas,
crean que su revolución es científica. Porque en ningún momento hace ningún proceso científico para llegar a la conclusión de sí, la historia ha sido una historia de materialismo dialéctico basado en las fuerzas de producción contra, digamos, los burgueses, pero en ningún momento busca realmente como dar una justificación para eso, sino que simplemente lo asume. Claro, basado en lo que otros socialistas ya habían escrito como Germe, pues, que ya habían escrito, pero en ningún momento realmente llega a dar una solución clara. Y es algo que ya en la revolución bolchevique de Lenin, él mismo decía, los padres de la revolución nunca nos dieron instrucciones de realmente qué es lo que buscaban. Marx quería destruir ese edificio que él llamaba la sociedad a través de las fuerzas, a través del abolimiento de las fuerzas productivas y económicas, pero nunca nos dijo como, ¿y después qué? ¿Qué vamos a hacer para reincorporar el poder y que por fin los proletarios sean los que gobiernen por sobre los burgueses? Sino que deja la respuesta abierta. Y la respuesta claramente en la praxis ha sido el asesinato, genocidio y muerte de millones de personas, más de 200 millones hasta ahora, que tengamos cuenta. Entonces, es divertido, porque realmente el marxismo ni es una ideología tan inteligente como uno pensaría. No, es que es tan profunda como la teología cristiana. No, es que es tan profunda como el capitalismo de libre mercado. No, es tan sencillo como un par de gente, un grupo de gente que piensan que tienen las respuestas a una sociedad utópica, que piensan que puede crearlo simplemente a través del pensamiento, como quien dice, pienso, luego existo, como diría Descartes. Pero podemos ver que no es así. La sociedad es muy fácil de construirla, muy difícil de construirla, pero muy fácil de destruirla. Y eso es lo que ellos han hecho entonces en estos últimos 200 años, que de alguna forma con su ideología anticientífica han confundido a la gente sobre lo que es la ciencia, sobre lo que es la filosofía, la religión, todo esto, para al final decir eso no fue verdadero comunismo. O no deberíamos volverlo a intentar, solo que ya no con marxismo, sino con postmarxismo. Es realmente algo muy triste que le ha pasado a la sociedad. ¿O tú qué crees, David? Bueno, pues es que realmente ellos eran más filósofos. O sea, ellos decían que era un método científico, pero realmente eran puras aseveraciones, como tú dices, y ellos buscaban crear el mundo ideal, ¿no? Ese mundo donde todos eran iguales. O sea, ahí realmente lo único que podemos aprender de este marxismo es que tanto Marx como su compañero eran tremendos resentidos. O sea, ellos querían ser iguales, querían que todos fueran iguales, y se ha vendido esa idea, no, es que si todos somos iguales, todo empieza este mundo utópico de verdad y de tranquilidad y la paz, pero no, es realmente todo lo contrario. Y así como tú dices, como ellos dejan la puerta abierta porque realmente ellos son más que nada filósofos, y en el mundo de la filosofía algo puede sonar muy bonito, pero realmente ya en la práctica pues, no lo es. Eso siempre termina en una dictadura, en muerte, en matar a los que no piensan igual, porque básicamente lo único que quiere el marxismo es imponer su forma de pensar y que todos la sigan. Y si no la sigues, entonces pues tú puedes destruir el movimiento, y como eres un peligro para este movimiento, tenemos que aniquilarte. Entonces pues bueno, mira, aquí estoy viendo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Marx nunca hubiera existido? Bueno, si no hubiera sido Marx, alguien más hubiera inventado esta tontería, ¿no? O sea, porque realmente las teorías filosóficas son eso, son teorías que te hablan de qué pasaría si, y realmente el mundo de las ideas es muy bonito, sí, pero cuando se cambia del mundo de las ideas a la práctica, a la praxis, es cuando realmente te das cuenta si es una buena idea o una mala idea. Ahora, lo que a mí me parece realmente una tontería es como, a pesar de que lo han intentado tantas veces, lo quieren seguir intentando, diciendo que ese no es el verdadero socialismo. ¿Cómo ves, José?
Sí, la verdad es que es un poco patético el cómo Marx, siendo una persona no muy excepcional, se ha vuelto de las personas más excepcionales del mundo, pero entre los mismos idiotas que lo aceptan. Pues no es por insultar, sino ante la concepción griega del idiota, el que no conoce filosofía, política, religión, y se deja engañar del primero que le escupa una banalidad en la cara y se lo traga completo. No es más, no hay más que sino ver la historia de Marx, el cómo propone un mundo perfecto donde no haya clases, donde no haya Estado, donde no haya religión, donde no haya diferencias, pero al mismo tiempo lo crea dándole ideas sobre la lucha de clases. Literalmente hace todo lo opuesto a lo que al final quiere hacer, que es crear discriminación, crear más clases, crear más diferencias dentro de una misma sociedad para cambiar la homogeneidad de la cultura y volverla heterogénea y que entre esa heterogeneidad se combatan entre todos. Y así misma fue la vida de Marx, pues podemos ver cómo él realmente nunca trabajó, cómo podía trabajar en uno de los colegios de sus amigos y que estaba a la vuelta de la esquina de su casa y nunca lo hizo, el cómo siempre vivió mantenido por su esposa, el cómo dejó morir a sus 3 hijos de hambre. Entonces, si desde un principio conocemos que estas ideas provienen de ese tipo de personas, como tú lo dijiste, resentidos, porque Marx era un resentido, y el arquetipo del mamerto, del zurdo, del progresista es ser un resentido, así como Marx, una persona que conozca la historia, que conozca realmente, nunca se tragaría esa historia, nunca se tragaría esas palabras. Y como pregunta el compañero de qué hubiera pasado si Marx nunca hubiera existido, esa toda fue una corriente de pensamiento filosófico que en algún momento iba a llevar a la creación del comunismo, o si no era científico, era de otro índole o con otro nombre, pero que básicamente buscaba lo mismo, porque como ya decimos, existía el vacío.